Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del Portal del Villegas, que como ya saben, toda la semana de lunes a viernes está auspiciada por Hey, un corredor de propiedades muy eficiente que realmente vende y arrienda debido a sus métodos, a su manera de hacerlo, y por Remodeling, que es una empresa de puros profesionales para arreglar, superar, mejorar temas de pisos, muebles de cocina, pintura y otros temas a cargo de arquitectos. Son puros profesionales, usted los puede llamar para una de esas cosas o varias o todas. No es necesario que sea una remodelación completa. Hey y Remodeling, estimados amigos. Y vamos a empezar en el barrio internacional. Yo creo que hay muchas noticias siempre, pero una de las más, digamos, vistosas es el hecho que la aviación israelí hizo un bombardeo de precisión en un local, en un edificio donde estaban sesionando altos dirigentes de Hamas y al parecer los liquidó a todo eso, o la mayoría por lo menos. Qatar es una de estas naciones árabes petroleras, no está en conflicto con Israel, pero ahí desde hace mucho tiempo la alta dirección de estos grupos terroristas, que algunos llaman, no sé, pues ejércitos de liberación, quizás depende de cómo miren estas cosas, hace tiempo que vivían ahí, operaban ahí y organizaban las acciones de Hamas, incluyendo la matanza de octubre, que inició toda esta cuestión, los reventaron de un paraguaso. Hay imágenes que usted puede buscar en YouTube de gente que tomó algunas escenas, los que no se tiraron de guata al suelo muertos de susto, algunas escenas del bombardeo. Esto muestra cuán larguísimo es el brazo de Israel. Qatar está a 1800 kilómetros por ahí de Israel. Fue toda una operación con aviones que fueron repostados de combustible a medio camino, etcétera. Sabían exactamente el momento, el lugar donde estaban estos dirigentes y los enviaron al paraíso a ver a las huríes que esperan a los islamistas. Esto, para esas personas que estaban ahí, para esa organización, es un golpe militar brutal. Y para el resto de aquellos que en cualquier rincón del mundo son enemigos declarados de Israel, es un mensaje. Si no llegan con aviones, llegarán de otra forma, pero llegan agentes del Mossad o del Shin Bet o de cualquier otra organización israelita de inteligencia que además son operativos y pasan la factura. Entonces, aquellos que son enemigos de Israel, y no solo en palabras, que eso puede ser tolerado, sino que son enemigos en los hechos, tomando acciones que perjudican al Estado de Israel, vayan considerando sus problemas de salud que podrían sufrir el día de mañana. Está claro que el Estado de Israel, que se siente asediado por todos lados, por grupos cada vez más poderosos en sus recursos militares, ya no tiene ninguna limitación en cuanto a sus operaciones. Ya no va a estarle preguntando todas las veces al tío Sam si puede o no puede actuar. Es una cuestión para ellos de vida o muerte y por consiguiente, teniendo los recursos tecnológicos y militares que tienen, los van a usar en cualquier rincón del mundo. No hay dónde esconderse del Mossad. No hay dónde. Tarde o temprano, y más bien a veces más temprano que tarde, los detectan, los ubican, los siguen durante semanas o meses, saben exactamente los movimientos de ellos y así es. Bueno, vamos ahora a Chile, regresemos a Chile. El Tricel, el Tribunal Electoral, acogió a trámite la posible destitución de Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana. Eso tras un informe de Contraloría que lo deja en una muy mala situación. Según Belolio, que es un congresal, un hombre de la UDI, Orrego está enfrentando, fíjense, 2 procesos judiciales, una solicitud de desafuero, 17 imputaciones adicionales, 2 informes de Contraloría y varias cuestiones más. En lo principal, se le acusa de haber estado usando fondos que supuestamente son, o sea, que son de origen público y que se supone que están destinados a obras públicas para su campaña electoral, entre otras cosas. Luego está el tema de estos fondos para
compañeros, camaradas de lucha, en la gran lucha por, por el paraíso socialista, me imagino que inventan fundaciones al pedo y ahí llegan plata, o sea, realmente una cosa muy, muy oscura, muy enredosa, y estaría enfrentando la destitución, que significa que tiene un costo político enorme para él y para la izquierda en general. Ahora yo no sé a estas alturas, con todos los desafueros, escándalos y situaciones corruptas que se ha visto asociadas al gobierno, al progresismo, si esto agrega mucho más. A esta altura ya casi no acumula efecto marginal, salvo para el propio Rego, claro. Pero esto es una situación que, si uno empieza a sumar los eventos que hemos visto, que seguramente veremos todavía hasta el fin de este gobierno, de corrupción, de platas mal usadas, de incompetencia, de organizaciones como las fundaciones que reciben plata con mecanismos truchos del Estado, los individuos que cobran sueldos por no hacer nada, por calentar sillas, los supuestos asesores, las empresas de camaradas y amigos que también reciben contratos por no hacer nada. Si uno va sumando todo, lo que aparece es no una suma. Esa suma se convierte en un cuadro de un grupo humano político, una generación política, entre los 25 y 50 años, 45, 40 años, una generación que llegó a saquear el Estado. Una generación medio pelo que daba bote y va a dar voto de nuevo después en la vida privada, gente sin profesiones o con profesiones que no les sirven, o son muy malos, o son penca o mediocres, en fin, andan a 3/4 y un repique, como se decía antiguamente, y de pronto tuvieron la gran oportunidad de entrar a esta enorme bodega de dinero que es el Estado. Y se les salieron los ojos, las órbitas, se pusieron las servilletas y ahí los tenemos. Entonces esto, ¿son cuántos casos? Voy a ver algunos otros. Por ejemplo, los directorios de empresas del Estado. Una persona que es nombrada director tiene que ir a una reunión una vez a la semana, cuando mucho. A veces ni siquiera es una vez al mes, y reciben jugosos estipendios. Entonces es una fuente de ingreso maravillosa por ir a sentarse un par de horas a una mesa. Entonces es el caso, por ejemplo, de esta señora o señorita Albornoz, que forma parte del directorio de ENAP, que por supuesto la están defendiendo, y que es prácticamente jefe de campaña de la señora Jara, y que cobra algo así como 3 palos o un poco más, y creo que tiene otro directorio donde otros palos estarán entrando a su cartera, qué es lo que hace, cuáles son sus méritos para ser directora y cuál es la cantidad de trabajo que hace. Es ahí jefe de campaña o parte de la campaña de Janet Jara. Entonces le piden que dé, y uso esta frasecita típica que usan ahora todos, un paso al costado. Bueno, no va a dar un paso al costado porque hay que seguir recibiendo esta plata. Entonces, en cuanto al ministro Pardo de Energía, otro de estos jovenzuelos, digamos, de mala muerte que llegó al poder, dice que no hay incompatibilidad. No hay incompatibilidad. ¿Qué quiere decir con que no hay incompatibilidad? Que son compatibles. Ahora yo pregunto, ¿cómo puede ser compatible ser parte de un directorio, o sea, la cabeza prácticamente ejecutiva de un organismo del Estado, que toma decisiones importantes, que maneja dineros? ¿Cómo puede ser eso compatible con ser jefe de una campaña que necesita dineros, en primer lugar? A mí no me parece. A nadie le parece, salvo al señor Pardo, que lo considera compatible. Pero el señor Pardo es de la tribu, de esta generación que llegó al poder a saquear el Estado. Entonces, claro, tiene que defenderse, Alibaba, etc. Dieron como argumento, además, para tratar de darle prestancia a esta señora, que fue nombrada después de pasar por la alta dirección pública, que se supone que es un organismo que antes de que una persona pueda ocupar un cargo del Estado, se revisa sus antecedentes profesionales. Sí, pero ¿quién elige, a su vez, a los que eligen? ¿Quién elige a los miembros de este ¿cómo llaman? Alto dirección pública? ¿No tienen teléfonos para recibir telefonazos, además?
no tienen preferencias políticas, inclinaciones políticas, no fueron nombrados por alguien con determinadas agendas políticas. Yo no tengo ninguna confianza en ninguno de estos organismos con nombres rimbombantes como Alta Dirección Pública o los partidos cuando sacan a relucir eso que llaman los tribunales supremos. ¿Supremos en qué? ¿En qué son supremos? ¿Cuáles son los méritos que realmente evalúa la alta dirección pública? Mucho palabrerío con la transparencia también, pero mientras más se habla de transparencia, mientras más se habla de controles, es porque más descontrol y menos transparencia hay. Esto ya lo advertía hace siglos un filósofo chino que se llama Confucio. En alguna de sus Analectas, que es uno de los libros que escribió lleno de frases muy interesantes, decía que en una sociedad, no lo digo, lo voy a decir con otras palabras, en una sociedad donde proliferan las leyes y los discursos sobre la moral, es porque son deshonestos e inmorales. Y es bastante razonable. Es en la medida que el tumor empieza a crecer que se habla del tumor. Antes no. Pasa desapercibido. Forma parte del escenario normal. Cuando crece el tumor, se habla. Pero hablar no equivale a operar el tumor. Entonces se habla de transparencia. Cuando no hay transparencia, se habla de alta dirección pública, cuando llegan simplemente los compadres y los colegas y los amiguis y los compañeros y los camaradas de los que están en el poder, pero alta dirección pública. Considerando la cantidad de incompetencias que hemos visto, yo no sé en qué consiste y qué es lo que evalúa la alta dirección pública. Y analicen ustedes, busquen en los buscadores, busquen en la inteligencia artificial cómo son nombrados los miembros de la alta dirección pública. Tenemos un cuadro muy completo de corrupción, de incompetencia, de deshonestidad, de charlatanería, propio de la cultura política y de la cultura generacional que está en el poder. Y de la cual todos, salvo quizás los jóvenes, no todos, pero muchos jóvenes, son parte de eso. Así que les parece regio, regio, regio. El mundo adulto en Chile está hasta la coronilla con estos personajes que llegaron al poder y que han estado saqueándolo, y ahora más apurados que nunca porque se van a ir, supongo. Salvo que llegue a la moneda a alguien dispuesto a transaquear como loco o como loca para evitar ese problema. Entonces queden los atornillados, sigan atornillados, los que roban sigan robando, los que fueron nombrados a paladas en los organismos públicos que sigan en los organismos públicos cobrando cada mes. Vamos a ver lo que se hace. Vamos a ver. Antes de continuar, estimados amigos, les quiero recordar mi primer bloque comercial y agradecerles a las personas que se han estado inscribiendo en Patreon para hacer posible que este programa se mantenga, que cada vez se nos hace más difícil por razones evidentes, como se le hace más difícil la vida a usted, también a nosotros. Bien, Kame ERP es un software con un módulo de inteligencia artificial que lleva a cabo una gestión completa de su empresa. Todos los aspectos contables, logísticos, personal, cotizaciones, todo. Una inteligencia artificial que no descansa, que no sale a tomar café, que no deja colgando el bastón en la silla para salir, que no pide licencias médicas truchas o verdaderas. Y usted consigue este producto fantástico en kame.cl. Amigos, llegó la hora de realmente tomarse en serio esto de las tecnologías informáticas disponibles y pasar a otro nivel de eficiencia y gestión en su empresa. Sigo con autowolf.cl, ahí los ubican, una empresa que va a su casa y en 24 horas deja como nueva la carrocería de su vehículo. 24 horas delante de sus ojos. Usted es la mejor garantía de la calidad del trabajo. Fuera de eso, ellos garantizan su trabajo. Además, AutoWolf tiene una automotora para la compra y venta de vehículos usados y naturalmente conocen el mercado muy bien porque muchos de sus clientes que amononaron sus vehículos era para venderlo. Así que conocen muy bien el mercado. Si usted está en esa de comprar o vender, póngase en contacto con autowolf.cl. Continúo con Barrio Caribe, que ustedes ubican en barriocaribe.com. A pesar del nombre, esta es una empresa chilena, manejada por chilenos, con un señor Jürgen, que es el que maneja ahí todo, que es un hombre de negocios chilenos muy conocido. El negocio consiste en que usted compra una suite de un hotel en República Dominicana,
que es una república que tiene 11 millones de turistas al año, la ocupación hotelera es muy alta, total, y usted empieza a recibir dinero por esa suite, por la gente que va y arrienda la suite por una temporada. O sea, un negocio redondo porque esas suites ya están ahí, la administración la lleva a cabo el hotel, naturalmente se quedan con una porción, pero usted está recibiendo y recibiendo y recibiendo, y obviamente en un momento dado, si quiere, puede ir usted a ocupar esa suite para unas vacaciones en República Dominicana, que es un país muy bonito, muy agradable. Así es que ya sabe, barriocaribe.com, si está interesado en una inversión muy interesante y muy rentable, esa es la dirección. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica un grupo de artistas del flamenco que están disponibles para amenizar de una manera preciosa su cumpleaños. Ya hay varios cumpleaños que lo han hecho y otros que están pidiendo su participación. Cumpleaños, bodas, esas bodas donde hay un montón de gente y hay un número. Bueno, aquí tienen la posibilidad de tener flamenco. Yo lo tuve en el matrimonio de mi hija menor y fue precioso. Bueno, ubíquelas en flamencas.cl. Ojo que ellos se encargan de llevar todo el equipo necesario de sonido, micrófono, qué sé yo, el tablado. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que preocuparse en la parte logística. Ellos lo hacen todo. Bueno, tal como se esperaba, como iba a ocurrir obviamente en el Parque Cultural de Valparaíso, se presentó el libro de Norambuena y ha producido esto una reacción muy negativa de parte de gente del bando que no es progre, o sea, la mayoría del país, diría yo. Y apareció un señor, creo que un congresal, o sea, un político del Partido Comunista, que no anoté su nombre, diciendo que esto era una actitud, hay un ánimo censurador, dijo. Hay que tener patas para que alguien del Partido Comunista hable de ánimo censurador en circunstancias que hace un par de años quisieron no solamente llevar a cabo un acto o prohibir un acto de alguien de la oposición, sino que crearon legislar y establecer, poner en vigencia una ley que llamaron de negacionismo para que cualquiera que escribiera o dijera algo contrario al punto de vista comunista sobre el golpe militar del año 73 sufriera sanciones. Y viene a hablar de ánimo censurador, hay que tener muchas patas. ¿Cómo se le ocurre? Mejor que se cierre la boquita. ¿Qué diferencia más grande hay? Esto lo entiende hasta un niño, no sé si los comunistas, entre un historiador, por ejemplo, que escribiera un libro incluso alabando a Pinochet. Un libro. Un historiador que no ha matado a nadie. Y Norambuena, que participó en el asesinato de Jaime Guzmán y en otras cosas ha participado también, en muchas de las cuales no conocemos, que fue condenado a 2 condenas perpetuas, o sea, no va a salir nunca de la cárcel, suponemos, salvo que gobiernen los comunistas, que le van a dar un indulto seguramente presidencial, si gobernaran. Es un criminal. Y no fue meramente una presentación así como dijéramos neutral del libro. Bueno, aquí está el libro del señor Norambuena. No. Tuvo todos los aspectos, el lenguaje, la presencia, con poetas, unos poetas que no los conocen ni su mamá, con otro tipo O sea, era un homenaje, era una glorificación de Norambuena, no era meramente una presentación del libro. Eso le parece bien a los comunistas, la glorificación de los criminales, porque criminales de sus enemigos políticos. Ese es el doble estándar de ellos. Y hablan del ánimo de censura, porque querían que no se censuró finalmente, se produjo el acto. Obviamente. Pero ellos querían y quieren y siempre van a querer, como lo hicieron en todos los países que gobernaron, establecer una doctrina oficial de la Iglesia. Ley del negacionismo, ley de esto, ley de lo otro, cuidadito con decir algo que no sea, que no esté en armonía con el pensamiento del Partido Comunista respecto a todo, la historia de Chile, cuidadito con los que salen los textos de estudio. Hay que poner museos de la memoria que fortalezcan determinada visión del golpe del año 73. Eso les parece perfectamente bien. Pero si alguien se molesta porque un asesino es glorificado, porque eso es lo que fue, faltó que mandaran un acta de canonización al Vaticano de Norambuena. Hay que ser muy descarado. Pero es un tema de doble estándar. Yo creo que ya les analicé el otro día que ellos simplemente tienen otra manera de ver el mundo completamente distinta. Por ejemplo, lo examiné en el caso de cómo ven ellos la democracia. Bueno, aquí es lo mismo.
Todo lo ven distinto a usted y a mí. Para ellos Norambuena es un comandante, porque son siempre comandantes, no sé qué diablos comandan, son comandantes, son combatientes, aunque no combaten, nunca se enfrentan a militares, se enfrentan a una persona que está desarmada sentada entre un auto, o a alguien que va saliendo de su casa y le meten un balazo. Esos son los combatientes. Por Dios que son valientes los combatientes. Bueno, se llevó a cabo el acto, pero ¿qué podemos decir? Está todo dado vuelta con esta gente en el poder. Está todo dado vuelta. Lo que es blanco se convirtió en negro. Lo que era negro se convirtió en blanco. Un asesino es un combatiente. Y puede publicar su libro glorificando sus actos criminales. Pero si el día de mañana, si ellos gobernaran, alguien publica un libro tratando incluso de, ni siquiera de glorificar, sino que buscar el lado, la necesidad histórica en el golpe militar o cualquier cosa que a ellos no les guste, lo van a reventar. ¡Negacionista! Vaya aprendiendo, señora y señor, cómo son los comunistas. Vaya aprendiendo cómo son los partidarios de cualquier fe absoluta. Si no se trata solo de los comunistas. Tenemos, por ejemplo, los islamistas extremos, los musulmanes extremos. Ya los conocemos. Son capaces de filmar mientras le cortan la cabeza a alguien. Los extremistas, los fanáticos de una fe, son capaces de cualquier cosa. Han pasado al territorio del sentido común, de la normalidad y de la decencia moral, y están en el territorio del fanatismo, del delirio. Y a él llegan por pasos sucesivos, poco a poco. Y una vez que se instalan en ese territorio, no los rescata usted nunca más. Están absolutamente convencidos, como si hubiera llegado o el Mesías a decirle estas cosas, de que tienen la razón total y completa y que los que están en contra de eso son, ¿cómo lo llaman?, enemigos objetivos de esto, ultrarreaccionarios, ultraderechistas, fascistas, nostálgicos de la dictadura, explotadores, capitalistas, pequeños burgueses. Tienen un riquísimo vocabulario para describir a sus enemigos políticos, y de una forma que los deshumaniza, preparando el día de mañana, si es posible, como mínimo la cancelación, y quizás, si las cosas se extreman, la ejecución. Y ustedes dirán, usted está exagerando, esas cosas no pasan. Claro que pasan. En estos mismos días, en este año, y en los años previos a este año, en el presente, digamos, ¿a cuánta gente se ha ejecutado en China? Busquen en ese dato, se van a caer de la silla. Y no por delitos comunes solamente. A algunos enemigos políticos los acusan de corrupción y luego viene el tiro en la nuca que tienen que pagar la bala porque no es gratis la cuestión. Así es, estimados amigos. Lo lamento mucho, pero es así. Así que nada de raro que glorifiquen a un tipo como Norambuena. Nada de raro. No se olviden que recibieron con los ojos llorosos y poco menos que de rodillas a las primeras líneas en el Congreso. Los que habían quemado, destruido, arrojado molotov, los recibieron, los glorificaron, los canonizaron, la primera línea. Ahí los tienen ustedes. Bueno, pero ya el péndulo viene de regreso, estimados amigos, y tarde o temprano, espero, van a pagar todas estas personas. Y cuando digo pagar, lo digo en un sentido bien benévolo, ¿no? Simplemente se les va a sacar de donde están, para que se vayan para la casa. O si tienen más suerte o una posición más alta en el gobierno, ya deben tener tramitados sus carguitos rascas o no tan rascas en la burocracia internacional, que también se la apoderaron de ella hace rato. Recordemos Michelle Bachelet, alta funcionaria de los derechos humanos. Ustedes ven cómo actuó, no pudo reelegirse, la rechazaron por su conducta claudicante con los chinos y con los venezolanos, tratando de aligerar las cosas. Ahora está postulando, creo, a otro cargo, creo, que poco menos que secretario general de las Naciones Unidas. O sea, tienen ahí lugares, cementerios donde van no a morir, sino que a alimentarse estos elefantes políticos. Los otros se tendrán que ir para la casa, pero nada más. Eso es todo, no se pide más que eso. No me hago ilusiones de que va a haber realmente justicia y que los que robaron, los que destruyeron el patrimonio nacional, los que son causantes directos e indirectos de muertes
por su falta de competencia en los temas de seguridad. No me hago ninguna ilusión que van a pasar por un tribunal y van a ser juzgados y castigados. No, lo único que pido es que se vayan para la casa y que no jodan más. Y que la gente recupere un poco el sentido común y no lo elija más. Sí. Pero yo no me hago tampoco ilusiones de eso, porque miren lo que pasó ahora en Argentina con los votantes del peronismo, una vez más. Y después se quejan los argentinos. Che, uno llega al aeropuerto, a Ezeiza, toma un taxi para llegar a Buenos Aires y empieza el chofer, todos ustedes hemos vivido ese... Pero este tipo que se roba todo. Y luego lo vuelven a elegir, vuelven a votar por ellos. Así es la sabiduría popular. En todas partes del mundo, dicho sea de paso. Amigos, antes de continuar, les quiero recordar a los que quieran aprender inglés de una vez por todas bien, para poder conversar bien, entender bien las películas, entender bien lo que le dice el policía en Nueva York, entender bien lo que le dice todo el mundo. Entreninglés.com, clases online dadas por profesores de inglés con el objetivo de que usted converse, no que se convierta en experto en literatura shakespeariana, sino que converse, que domine el arte de la conversación. Entreninglés.com, a mi derecha están los datos para que se contacte con ellos, vea los detalles de los cursos, ahí están los detalles, los precios, las fechas, la duración, etc. Sigo con compreoro.com, donde usted puede adquirir no solo oro, sino plata en lingotes o en moneda, con un 99% de pureza, 99,9 me parece, certificado por la Universidad Católica. Esto es oro casi prácticamente puro, que opera como una póliza de seguro. Usted la plata que la convierte en oro no va a bajar de valor. La plata puede bajar de valor, las acciones pueden bajar de valor, el oro no, la plata tampoco. Al contrario, suben y por lo tanto se convierten también en una inversión. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, que son unos ingenieros que usted los convoca, revisan la logística de su empresa, ven cómo está operando, descubren aquellas fases de la logística que no están bien, que están o muy mal o mahoma, usted está perdiendo plata, está perdiendo clientes, está perdiendo mercadería, le están robando, está mal, no se ha dado cuenta, no funciona como debiera funcionar. Ellos descubren eso, le ofrecen un modelo alternativo y le encuentran la gente para operarlo. Todo eso con servicios logísticos de ingeniería consultores. Y termino el bloque con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o para remodelar con el talento que él tiene y con la diligencia que él tiene. A diferencia de prácticamente todos los arquitectos, él se mete en la construcción, no solo de vez en cuando para echar una mirada, está desde el primer día hasta el último con los viejos de la construcción, serrucho, martillo en mano, trabajando con ellos, verificando ahí en vivo y en directo todo el día que las cosas se hacen conforme a los planes. Diego Sándor, arquitecto Diego Sándor, ahí están las maneras de contactarlo. Bueno, vamos a continuar el programa. Hay un informe político, un informe, digamos, del monetario, de la política monetaria, no político. Un informe político monetario del Banco Central relativo a varios aspectos. Uno de ellos, hay malas perspectivas para la inflación por presiones salariales. La inflación sería del 4% este año. Y a propósito de eso, el Banco Central mostró evidencias matemáticas que ni siquiera el pichanguero del Ministerio de Hacienda puede desmentir, ni siquiera digo, que demuestran que las alzas de los salarios, que han sido muy fuertes, ya voy a ir a esa cifra, y el tema de las 40 horas, tema del cual se felicita a la señora Jara, explican la mayor parte, estoy leyendo textual lo que dice el informe, la mayor parte del alza de los costos laborales y por lo tanto incide negativamente en el empleo. Que esto ha llevado a muchos empresarios, ha sido un catalizador, dicen la palabra que usaron, para llevar a muchos empresarios a finalmente empezar a incorporar tecnologías nuevas en sus empresas para sustituir personal que está cada vez más caro, que trabaja cada vez peor, que el tema de las licencias médicas, que si hay cualquier problema van a la dirección del trabajo y les dan la razón, multas, pagos de indemnizaciones feroces. Cada vez se hace más costoso y a veces también desagradable contratar personal humano y entonces lo están sustituyendo por informática. Y ahí tenemos un ejemplo de texto de cómo medidas promovidas por la izquierda con la apariencia de ser beneficiosas para los trabajadores
se convierten en un boomerang que golpea en la nariz a los trabajadores, a la masa laboral, que resulta que le dicen ahora vas a trabajar 40 horas, ahora vas a tener un mejor salario mínimo, pero el problema es que no encuentran la pega para obtener esos beneficios, pues. Y hay cada vez más cesantes. Y ya han visto ustedes lo escandaloso que han sido el aumento, si es que podemos usar esa palabra, del empleo en Chile. Han perjudicado a la masa laboral. Fíjense, dice aquí, Banco Central, no lo digo yo. El aumento de empleo, o más bien dicho, no aumento, de empleo formal, las cifras relativas al empleo formal han sido cero o cercanas a cero desde el 2023, o sea, desde que está operando este maravilloso gobierno, ¿no? Ha sido, repito, un catalizador del cambio tecnológico. Y yendo a las cifras, el salario mínimo ha aumentado casi en un cuarto, 25%, desde, no digamos desde tiempos inmemoriales, sino desde recién. En solo 2 años, desde el 23, desde abril del 23 hasta ahora, ha aumentado en un 25%, eso es muchísimo. Entonces, aumenta el costo del empleo, lo que hay que pagar. Disminuyen las horas laborales. Aumenta la deshonestidad en el uso de licencias médicas. Se hace más difícil que la Dirección del Trabajo no le dé la razón al empleado, aunque lo estén echando por ladrón y por inepto. Siempre tiene razón, vamos pagando indemnizaciones millonarias. Entonces, ¿por qué vamos a emplear si podemos sustituir a ese empleado por un software? No, pues no contratamos. Entonces, vean ustedes cómo el pensar una jugada para adelante nomás lleva al desastre. Aquí hay un elemento, en primer lugar, ideológico, pervertido, perverso, en el sentido de que cualquier cosa que parezca beneficiar a los trabajadores tiene que promulgarse. Y hay un tema simplemente de deficiencia intelectual, de no calcular las cosas, de no ver, de no proyectar con el cerebro cuál va a ser la consecuencia de esto y cuál va a ser la consecuencia de esta consecuencia y la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia, y ahí hacerse recién una evaluación de si conviene algo o no. Ese ejercicio no lo llevan a cabo. Están pensando en favorecer, en ganarse la simpatía y la buena voluntad del público. Entonces le dicen, como lo ha hecho ufanándose la señora Jara, ahora tienen 40 horas, una conquista histórica. Una conquista histórica. Los salarios mínimos más altos, otra conquista histórica. Y históricamente tenemos la menor tasa de nuevos empleos de la historia laboral de este país. Acuérdense que en un periodo completo se contrataron 140 personas, y es para la risa. Gasto, gasto y mal gasto. Bueno, a eso lleva el ideologismo, el populismo y el idiotismo. Inevitablemente toda medida que toman, todo organismo que crean, toda ley que promulgan, todo discurso que hacen termina mal. Y además, como para coronar toda esta torta de caca con una guinda, ponen a personal incompetente. Yo no voy a olvidar jamás a ese funcionario de una oficina con un nombre pomposo, Prevención de Desastres Naturales, que consultado, fue una entrevista que salió en el Mercurio, consultado acerca del incendio del Paraíso, dijo, bueno, yo esperaba que la CONAF hiciera algo. Ahí los tienen. La Comisión de Constitución ha limitado el derecho a sufragio a los extranjeros que tengan menos de 10 años de continua permanencia en el país. Esto, eso sí, cuidado, no se equivoquen, señores, que eran extranjeros, ahora son parte de la familia chilena. Estoy hablando no de los delincuentes, obviamente, estoy hablando de los que llegaron, se instalaron hace años, 5, 3, 4, 2, 10, lo que sea, se integraron a nuestro país, trabajan, aportan, pagan impuestos. Esos son chilenos. Da lo mismo si hablan así o como sea, son chilenos. No acuerden lo que les he dicho muchas veces, ser chileno no es un tema racial, ni étnico, ni cultural, es un tema político. La pertenencia a un Estado es un tema político. No es un tema étnico ni cultural. Dejen eso para las personas que idolizan su
sus raíces culturales, étnicas, allá ellos, pero ser parte de un Estado no tiene nada que ver. Entonces tienen derecho a voto, viven aquí. Ahora, en el próximo ciclo, en este ciclo pueden votar, sí. Incluso los que tienen menos de 10 años, esto valdría para después, afortunadamente. Si no, iba a ser simplemente otra maniobra para quitarle peso a la oposición, obviamente, porque está claro y todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de los inmigrantes que se convirtieron en chilenos, que trabajan acá, que son inmigrantes porque arrancaron de sus países progres y detestan las posturas de izquierda. Las detestan, más que nosotros. Bueno, vamos a ver de todas maneras cómo se va dando esta cuestión. Vamos a ir ahora a otra cosa que se ha descubierto, que agrega a lo que hemos estado hablando al principio de este programa, acerca de que hay un cuadro completo de mal manejo, de deshonestidad, de incompetencia, de saqueo. ¿Se acuerdan? Lo hablé al principio del programa. Y voy a darles otro ejemplo, pero antes les recuerdo, amigos, a los que tienen que ver con la gestión de corporaciones, que es un tema de un perro que se perdió en el barrio, así que veo qué está pasando con él, si ya lo encontraron o qué. Bueno, las corporaciones necesitan una gestión hecha a la medida. Y eso es lo que le ofrece urantiacos.cl, que es el sitio que reúne a un grupo de creadores de software de primer nivel que desarrollan software a la medida de la corporación que los necesite, como ya han hecho en la Universidad Católica y otras universidades importantes. Un software para analizar sus datos, procesarlos de acuerdo a las necesidades particulares de esa corporación. Desarrollan sitios web como la gente que funcionan, Moodle, aplicaciones móviles, el paquete informático completo en manos de gente súper talentosa que vuestro servidor conoce en el desarrollo de software. urantiacos.cl. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales encargados de registrar su marca comercial o de servicio que a usted tanto le costó crear en Chile y en todo el planeta, para que usted pueda dormir en paz, y que no va a venir un fresco a joderlo y a pedirle algo porque él inscribió la marca primero. Es muy importante inscribir las marcas. patriciastocker.com. Sigo con salinasyojeda.cl, un bufete de abogados que se especializan en temas civiles, muy buenos, muy eficientes, tienen muchos éxitos legales y están a su disposición. Usted los contacta en salinasyojeda.cl. Si usted va a ir a un tribunal por cualquier motivo, hay que llegar, digamos, bien apertrechado con una consejería legal como la gente, ¿no? Cualquier abogado que le recomendó la tía Peta. No, salinasyojeda.cl. Y termino con wekiper.com, un grupo de contadores auditores muy eficientes que están disponibles para atender los temas contables de grandes, pequeñas y medianas empresas y atenderlos al 100% bien, para que no tenga problemas con impuestos internos. Acabo de pagar las contribuciones, entre paréntesis. Todavía me estoy temblando. Es espantoso. Y bueno, hay que hacer las cosas bien, impuestos internos, hay que hacer las cosas bien por los clientes, hay que hacer las cosas bien en la contabilidad para saber cómo le está yendo a la empresa. Si uno no lleva bien los libros contables, uno no sabe a lo mejor que está perdiendo plata. Es increíble, pero cierto. wekiper.com. Bueno, entiendo que fue Contraloría el que hizo como ha hecho tantas otras cosas, y descubrió que el 61% de los municipios, 300 y tantos, beneficiados con el royalty minero, con plata que les llegó para que hicieran cosas en beneficio de la gente de su comunidad, no detallaron, como debían hacer por ley, en una página web, cómo la gastaron y en qué la gastaron. ¿Por qué será, no? Perdón, no lo hizo la Contraloría esta investigación. Lo hizo el Consejo para la Transparencia. Vean ustedes la transparencia. 61% de los municipios no especificaron en qué gastaron las cuantiosas platas que les llegaron. Yo les pregunto una cosa muy sencilla que ustedes ya deben estar pensando. ¿Por qué no mostrar eso?
No será porque está bien gastado, ¿no? No será porque se gastó para la gente de la comuna. Será porque hay cosas oscuras. Será porque parte de esa plata se gastó en financiar viajes de los concejales o del alcalde. Será porque se gastó en contratar a una empresa que es del tío de uno de ellos. Será por cualquier razón, menos una razón que se pueda mostrar en una pantalla en un computador, pues. Ahí tienen otro ejemplo. Aquí lo hemos dicho muchas veces, y todos lo sabemos en Chile, que la corrupción ha crecido de una manera descomunal en aquellos organismos que tienen menos control. Y esos organismos que tienen menos control son los municipios. Gastan la plata como se les da la real gana. Nadie los controla. O sea, nadie está encima de ellos en el día a día. Puede que de pronto haya un control, que vean lo que está pasando, no que controlen, que significa, controlar significa gestionar los actos de alguien. No simplemente ver cómo cumplió esos actos. Así que en el fondo no hay control, hay una mirada de lo que están haciendo, una evaluación, no un control realmente. Control sería impedirles que gastaran la plata de tal manera que después no se atreven a publicar los datos. Eso, decir que no los están gastando bien o que no son transparentes no es control, es denuncia, es evaluación, no es control, lamentablemente. Así es que, ¿por dónde agarrar esta cuestión, digamos ustedes? ¿Y con quién? Yo les voy a confesar que no me hago ninguna fe desatada en que un próximo gobierno va a ser capaz de limpiar todas estas cuestiones. Porque es tan masivo que poco menos que habría que despoblar el país. Por lo menos habría que despoblar la administración pública entera, o gran parte de ella. Habría que ir contra fuerzas políticas enormes. Habría que ir contra complicidades también, pues, si esto es transversal. Aquí no se trata que los malos son los de la izquierda y los buenos son los de la derecha. No, yo no creo eso. Aquí hay complicidades transversales. Hay intereses comunes. Y si no hay intereses comunes, constantes y sonantes, hay temores. Hay lo que ellos consideran necesidades políticas. No, oiga, no podemos hacer esto porque sería muy complicado. Ese tipo de cosas. Así que yo no me hago ninguna ilusión de que este país va a volver a un pasado esplendoroso donde reinaba la honestidad y la competencia, cosa que nunca han reinado realmente en Chile, un 100% de honestidad y competencia y en ninguna parte del mundo. Había un grado de incompetencia y de deshonestidad tolerable, esa es la diferencia. Ahora es intolerable. Siempre ha habido ladrones, pero ahora hay demasiados ladrones. Siempre ha habido corruptos, pero ahora ya no hay corruptos, sino que hay un sistema corrupto. Siempre han habido imbéciles e ineptos, pero ahora eso se ha convertido en doctrina ideológica. Esa es la diferencia. Y yo creo que hemos llegado tan lejos en ese camino que honestamente no veo cómo limpiar la casa. Y desde luego, aunque llegara aquí Superman, no podría restaurar este país a una condición que además nunca existió. No nos hagamos ilusiones. Lo más que podemos esperar es que se reparen algunas cosas, que se contengan algunas cosas, que se castigue o se sancione a unos pocos de los muchos corruptos y de los muchos incompetentes, que se eche a unos cuantos, pero no a todos, de los que llegaron a aprovecharse de los fondos públicos. No espero una limpieza global. Espero una especie de pasada de plumero político, no más que eso, estimados amigos. ¿Qué quieren que les diga? Esa es la realidad. Bueno, voy a ver qué pasó con el perrito que se había perdido en mi barrio. He estado siguiendo eso. Y voy a llevarle comida ahora. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo mañana. Chao.